el placer de hablar en el Gran día de hoy. placer. Una gran charla tenemos para el programa de hoy. Cineasta argentino, director de fotografía de un montón de películas realmente muy conocidas. ¿Qué películas? Y grandes películas nacionales. Señor Julián Apesteiga, ¿qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Gracias. Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos. Bueno, acá mirando un poquito, la verdad tenés un repertorio importante. Muy amplio, sí. Sí, y me parece que de lo último, trabajaste en El Clan, trabajaste en Carancho, Crónica de una fuga, bueno... El Ángel. El Ángel, gran película de las últimas. Un montón de cosas. ¿Cómo te insertaste vos en este mundo y qué es lo que haces o cuál es el trabajo del director de fotografía? Bien, me inserté en este mundo como muchos, empecé a estudiar cine de joven y tuve la suerte de poder empezar a trabajar también desde muy joven, desde mi primer año de escuela, desde mis 19 años, digamos que estoy trabajando en esto. Bueno, como siempre, muy de a poco, creciendo primero como asistente de cámara y después empezando a tener mis primeros trabajos como fotógrafo y ahora ya hace varios años que me dedico a la dirección de fotografía. Y la dirección de fotografía a veces se resume diciendo que somos los responsables de la imagen de la película, pero por ahí para ser más específico, digamos, somos los responsables de cómo esa imagen se captura y de cómo se representa. Porque, digamos, sobre la imagen trabajamos todos los que trabajamos en una película, porque de hecho la gente de maquillaje, de vestuario, de arte, todos están generando una imagen. Pero bueno, la parte que a mí me toca es cómo esa imagen es captada por la cámara en base a la luz que tiene, ¿no? De ahí el nombre de fotografía, digamos, que es cómo graficar la reflexión de la luz de la imagen. Entonces yo trabajo con los elementos que el resto del equipo prepara para poner adelante de la cámara, muchos de ellos son actores, muchos de esos elementos son actores, claro. Y bueno, yo los tengo que iluminar y decidir cómo capturarlos con la cámara, ¿no? ¿Cómo es ese proceso justamente de esa decisión de el cómo? Porque el cómo filmarlo, las perspectivas, lo que uses, también cuenta. Entonces es complicado como a la historia que vos ya tenés, que ya sabés, el cómo hacerlo. Claro, bueno, es un trabajo muy codo a codo con el director, ¿no? El director es como el que tiene en general la película en la cabeza y es el que decide qué tipo de lenguaje quiere usar para contar esa historia. Entonces, bueno, así como él le da pautas a los actores o a la gente que hace los decorados, también me da pautas a mí de qué tipo de imagen está buscando, y también muchas veces mi trabajo, digamos, con la cámara también tiene que ver con el ritmo de las escenas, con el tipo de movimientos, claro. O con el ritmo de montaje que va a tener. Y es un trabajo muy en conjunto, se va preparando desde las primeras lecturas de guiones, uno se sienta con los directores, va repasando el guión escena por escena y se va hablando específicamente en cada escena qué necesidades hay y cómo las podemos encarar. Entonces mi trabajo es, por un lado, técnico, digamos, intentar traducir en términos técnicos por ahí algunos conceptos estéticos o narrativos que tiene el director, y al mismo tiempo también hacer mi aporte creativo a eso, ¿no? O sea, por ahí a veces uno tiene la suerte, los directores están muchos años trabajando en un proyecto y por ahí tienen la suerte de hacer una película cada 2 o 3 años, los que filman muy seguido, y por ahí yo en un año hago 3 o 4 películas. Entonces a veces a los directores les sirve el aporte de decir, bueno, mira, yo ya tuve la experiencia de contar esto así, me parece que puede servir para esta escena, o me parece que esta aproximación puede estar buena, porque ya la probé en algún otro trabajo. Entonces, bueno, es una colaboración muy cercana. Claro, ¿te has sentido en esa, perdón Rodri, ¿te has sentido en libertad en todas las películas que hiciste de aportar como eso tuyo y propio en este codo a codo con los directores? Sí, la verdad que sí. Me parece también que uno tiene que tener en claro cuál es su rol y cuál es su posición dentro de una película, ¿no? O sea, yo siempre tengo en claro que yo estoy trabajando para ayudar al director a que su visión se haga realidad. Entonces,
también muchas veces uno hace propuestas y el director te dice, no, mira, siento que no es por ahí o esto no es lo que me gusta. Yo trato de no tomármelo a mal porque, digamos, en definitiva él es el que tiene que llevar el barco adelante. Seguro. Entonces, yo siempre, la verdad que también soy, dentro de todo, bastante descarado, digamos, o bastante honesto y directo en los trabajos. Y les planteo directamente a los directores, mirá, yo te tiro esta idea, si a vos no te parece o no te cierra, no tengas ningún prurito en decirme no es por acá, porque bueno, por ahí uno cuando tiene menos experiencia es más fácil que esa relación o que esa verticalidad, digamos, de decisiones esté más clara, pero por ahí ahora me pasa que por ahí tengo muchos años de experiencia y tengo varias películas conocidas y por ahí me toca trabajar con un director que no hizo tantas películas y quizás me tengan excesivo respeto Claro, o les da cosa, digamos, decir, bueno, no, si me lo dijo Julián que tiene tantas películas le encima, hago caso, claro. Siempre, Sí. Claro, yo siempre trato de bajarme de ese lugar porque siempre el rol del director es el rol del director, por más que sea su primera película. Entonces, siempre desde mi lado trato de respetar su visión y de trabajar para él, ¿no? Uh-huh. Ahí nombraban que trabajaste en muchas películas como El Ángel, El Clan, y también en alguna miniserie como Tumberos. ¿Cuál es la diferencia de producir para la tele y para el cine o para las películas? Bueno, es bastante distinto. También hay que pensar que una serie como Tumberos era de otra época de series, ¿no? Claro. Digo, ahora se vive una nueva generación de series con esto del streaming que por ahí acercaron un poco más ese tipo de trabajo a lo que es la imagen cinematográfica o a la forma de trabajar cinematográficamente. En la época que hicimos Tumberos y Disputas, que fueron como las dos series que yo hice que salieron en canales de televisión, todavía estaba bastante diferenciado lo que era trabajar para televisión y trabajar para cine. Entonces siempre en televisión se trabajaba con 2 cámaras o quizás 3, se trabajaba con un esquema de trabajo y con unos técnicos que por ahí hoy les tocaba estar con vos haciendo ese programa, pero la semana que viene estaban haciendo cámara de exteriores en noticiero. Entonces por ahí era gente con otro tipo de formación visual o de formación técnica. Entonces, desde mi trabajo, yo si bien siempre traté de tener una mirada cinematográfica, tuve que acostumbrarme a trabajar con gente de otro medio y también con otras exigencias, porque eso es algo que ahora tampoco existe, pero en el momento que nosotros hacíamos Tumberos, nosotros íbamos filmando la serie mientras salía al aire. Entonces había una respuesta, había un ida y vuelta con el público, o sabíamos cómo estaba funcionando, si a la serie le estaba yendo bien, si estábamos por buen camino o no. Y eso también hizo cambiar en muchos casos los guiones Claro. o la dirección general de la trama. Que por ahí uno cuando hace una película ya tiene una concepción más general de lo que va a ser el producto y lo prepara más. Y bueno, y después ya lo soltás y Sí, está ya la está buena hecho, de que a la película le vaya bien. Tal cual. Claro. ¿Cuál fue la película Sí. o novela en este caso, o serie que más disfrutaste hacer y que más te haya gustado el producto final que lograste? Mirá, la verdad que tengo la gran suerte de haber hecho varias películas que me gustan. La verdad que tengo muchas... tuve la suerte de cruzarme con muy buenos directores que trabajan muy bien y he podido disfrutar de muchas. Le tengo mucho cariño a mi primer película que se llama Bolivia, que fue una película con Adrián Caetano, que por ser la inaugural y además por yo tengo una relación muy afectiva porque esa película fue como nuestro primer hijo, digamos. Aparte después seguiste trabajando en varias oportunidades con Adrián también. Claro, fue una película que yo siempre digo que esa película fue para mí mi escuela de cine, más allá de que tuve una educación formal donde realmente aprendí cómo se hace una película de principio a fin, fue ahí. Entonces le tengo mucho cariño, pero la verdad es que disfruté mucho de hacer El Ángel, disfruté mucho de hacer Muere, Monstruo Muere, que es otra película reciente que hice hace poco y que está buenísima porque, bueno, El Ángel es genial, pero es una propuesta más comercial, si se quiere, o dentro de un cierto estándar. Muere, Monstruo Muere es una película más audaz, con algún vuelo artístico que está bueno y está bueno también cuando te proponen esas cosas. Después nada,
la verdad que igual también me gusta hacer películas que se vean y que tengan trascendencia, como pasó con El Clan, como pasó con Crónica de una fuga en su momento, porque uno hace cine y hace películas para que la gente las vea. Entonces, cuando se conjuga todo, que te sale una buena película y además el público la apoya, eso es genial. Y la verdad que los procesos siempre los disfruto. Yo tengo la suerte, yo siempre digo, tengo el mejor trabajo del mundo para mí, a mí me encanta lo que hago y es siempre, nunca me resulta un peso estar en un set o encarar un proyecto, entonces eso siempre es un plus porque ya es medio partido ganado si vas con ganas. Así que bueno, ¿Cuál fue para vos, difícil elegir uno, ¿no? Pero el mejor actriz o la mejor actriz o el mejor actor con el que te haya tocado trabajar? A ver, esa es una difícil. Pues trabajaste con Darín, con De la Serna, Sí. es una lista larguísima. Sí. No, quizás, bueno, De la Serna yo creo que fue el primer actor que yo vi como tan comprometido con un proyecto, ¿no? Trabajamos con él en Crónica de una fuga y él tuvo que hacer una transformación física de bajar muchos kilos, pasar gran parte de la película, bueno, él y el resto del grupo de actores, ¿no? También estaba Nazareno Casero, Lautaro Delgado, algunos nombres que se me olvidan ahora, pero que todos hicieron un laburo bárbaro, pero bueno, obviamente Rodrigo, al ser el protagonista, tenía mucha más presencia y más compromiso, y la verdad que fue muy bueno verlo trabajar, y creo que fue la primera vez que yo vi ese tipo de entrega en un actor y esa forma de encarar un proyecto y de meterse de cabeza. Después también trabajar con Darín está bueno porque es un tipo que tiene un montón de oficio, trabaja en equipo todo el tiempo, sabe que tiene mucha más experiencia que cualquiera de los que estamos en el set, pero en ningún momento se pone en esa posición, siempre es muy generoso. Bueno, y su calidad actoral no tengo que decirlo yo, ¿no? O sea, le pones la cámara y funciona siempre. Después me ha tocado también trabajar, no sé, hice una película no muy conocida con Martina Juncadella, una actriz más joven que también me llamó la atención por la entrega y por la pasión que le pone a su trabajo. Bueno, trabajar con Toto Ferro en El Ángel también estuvo buenísimo, era su primera experiencia, él tenía todas las ganas y toda la calentura de comerse la pantalla y me parece que lo hizo también. Está bueno, pero la verdad que lo bueno de los actores argentinos en general es que yo creo que en general son todos muy, muy buenos compañeros y muy conscientes de los procesos, ¿no? Ha pasado con alguno que uno se encuentra que por ahí tiene algunos visos más de estrella y que al toque ponen distancia, pero la verdad es que la mayoría son gente abierta, son pocos los que tienen esas pretensiones o esa manera de distanciarse. La verdad que los actores son bastante compañeros. Y hablando un poquito también de la forma de narrativa que tiene por ahí en cuanto a la cámara, el estilo, todo esto que tiene el cine argentino, por ahí diferenciándolo con otro tipo de cine de afuera, ¿qué te gusta de eso? Que por algo elegiste, no sé, quedarte acá y no irte a otro lado, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, me gusta porque es lo que vos decís, el cine argentino yo siento que tiene una identidad, incluso traspasa fronteras. Ahora justo hace poco tuve la oportunidad de que me invitaron a dictar un taller de una federación latinoamericana de fotógrafos y era muy lindo recibir cómo gente de otros países, de México, de Colombia, de Ecuador, perciben al cine argentino y nos ven realmente como un modelo a seguir, más allá de que uno por ahí trabajando acá en la industria conoce de los problemas y de las dificultades que tenemos, por las dificultades que tenemos a nivel sociedad, digamos, en general, pero realmente siento que a pesar de eso, el cine argentino se ha construido casi como una marca y con su personalidad propia. Está muy bueno, tenemos un mercado que se mueve, digamos que siempre hay películas, la verdad ya hace más de 23 años que trabajo de esto y tuve la suerte de siempre tener trabajo, que no es lo que sucede en muchas otras latitudes, digamos, por ahí los vaivenes económicos de otros países hacen que fluctúe mucho la cantidad de trabajo. Acá
gracias a que tenemos un instituto de cine que se preocupa por mantener una continuidad y una fluidez en la producción, siempre hay una gran cantidad de películas que se hace por año y eso está bueno. Y también lo que más rescato del cine argentino es su diversidad, porque a veces también desde el punto de vista de los espectadores se piensa en el cine argentino como un género, como no, ¿qué película vemos? Bueno, vemos una de cine argentino, claro, pero dentro, sí. Claro. Dentro del cine argentino hay propuestas muy diversas y realmente eso creo que es una de las cosas más enriquecedoras, ¿no? Que por ahí en otras latitudes no pasa tanto. Por ahí si uno ve las películas mexicanas tienen una forma, un género muy determinado, o películas en Colombia, por ahí tienen ciertos temas que son como los únicos que tratan, y me parece que el cine argentino en ese sentido es muy universal y trata temas con el que se pueden identificar públicos de muchos otros lugares. ¿Tenés algún género preferido en el que te guste trabajar o no? Bueno, la verdad que como espectador siempre me gustaron por ahí las películas de suspenso, los thrillers, los policiales, o las películas de aventuras también. Y también siento que en ese tipo de géneros se evidencia mucho, o está muy claro el lenguaje cinematográfico, ¿no? La forma que tiene una película de suspenso de contar, lo hace con recursos netamente cinematográficos. Quizás los dramas apelan a recursos que son compartidos con el teatro, porque bueno, apelan a diálogos y a formas de decir las cosas, pero en las películas como de suspenso siento que la cámara tiene un protagonismo que está bueno y que es muy interesante de aprovechar. La cámara como develadora de ciertas cosas, ¿no? El ejemplo más claro y más simple que se me ocurre es eso, ¿no? Como que vemos un personaje entrar a un lugar y hace una expresión, la cámara panea y vemos lo que ve, y la cámara es la que nos cuenta, nos termina de completar el relato. Y en ese sentido me parece que está bueno y me gusta mucho trabajar en esos géneros porque me permite ese juego. Pero también está bueno cuando te proponen, te proponen un tipo de género o un tipo de película, bueno, como me pasó con Muere, Monstruo, Muere, que es una película que tiene algo de ciencia ficción, tiene algo de policial y tiene algo de místico, de autoral también, entonces se le hace difícil clasificar y está bueno para mí cuando me presentan esos desafíos porque me obligan a pensar en algo nuevo o en una manera distinta de contar, y eso también en mi laburo es importante porque si uno se repite todo el tiempo, terminás contando cosas con un lenguaje que quizás ya es viejo. Claro, sí, una de las cosas que a mí más me gusta del cine argentino, que soy como muy fanática, es esto que vos decís de que la cámara forma un protagonismo muy importante porque te muestra y cómo sin decir nada vos vas entendiendo y uniendo cabos por las cosas que ves, por una llave que dejó y que hubo ese paneo y cómo fue y cómo lo muestra, los enfoques, eso como que muestra y resume mucho también el género y más en el suspenso. Y te quería preguntar si nos podías explicar una de los justamente juegos de lentes, si no me equivoco se llama Coke, que usaste en el Clan, que bueno, fue muy reconocido, muy famoso. Vos sabés del tema. Me estuve informando. Bien. No, hizo la tarea, muy bien. Sí. No, porque es muy, muy interesante y justamente este taller que dio está en YouTube y se puede ver. La verdad que es muy hermoso y él cuenta también sus anécdotas y demás de cada película. Y justamente esto de cómo se usó en el Clan, esto que produjo que el espectador esté y sienta todo desde una perspectiva diferente, este juego de lentes. Claro, sí, estos lentes son unos lentes marca Cook, pero tienen la característica que son un tipo de lentes que se llaman anamórficos. Se llaman anamórficos porque son lentes que se diseñaron en un momento en los 70, o más en los 60, cuando el cine estaba queriendo competir con la televisión. Entonces diseñaron estos lentes para poder hacer encuadres más amplios, ¿no? El típico encuadre bien rectangular está generado con este tipo de lentes anamórficos. Para poder hacerlo, porque el formato de la película era cuadrado, para poder hacerlo inventaron un lente que lo que hacía era comprimir el horizontal
y lo metían un cuadro muy largo, pero en un cuadrado muy cuadrado, digamos. Sí. Y después eso se desanamorfizaba. De esa manera conseguían tener una pantalla que era el triple de ancho que una pantalla de televisión, y eso fue lo que en esos años el cine usó como herramienta para tratar de decir, bueno, le damos un paso más a la estética de lo que le da la televisión. Con el tiempo, esos lentes un poco cayeron en desuso, y con la llegada del cine digital se volvieron a valorizar porque, por un lado, tienen una textura más suave, que el cine digital a veces se siente medio como demasiado definido en relación a lo que era antes filmar con película. Entonces estos lentes suavizan un poco la imagen. Y además, este juego que tiene con la perspectiva, esta cosa que hacía de comprimir la imagen y descomprimirla, hace que la imagen tenga ciertos defectos o ciertas características que son las que le terminan de dar personalidad. Me acuerdo, mi asistente de cámara, la primera vez que pusimos el lente en la cámara, teníamos a un ayudante parado delante de la cámara, puso el ojo en la cámara y dijo, pero esto ya es una película, ya poniendo el lente, claro, ya el lente tremendo. solamente te da onda de película, digamos. Claro. Qué genial. Y nada, tiene ciertas características que por ahí tienen la geometría corregida para el punto de foco, pero por ahí los puntos atrás del personaje que están fuera de foco quedan un poco deformados, quedan estirados porque les queda un resto de ese juego óptico que hace el lente, y eso hace que le dé una extrañeza al espacio, y eso a mí en el plan me pareció que estaba bueno, porque si bien estábamos contando una historia de una familia que aparentemente era la más normal del mundo, pero bueno, atrás de ellos había un mundo deformado, entonces me parecía que esa característica óptica del lente era buena para retratar esta cosa extraña y perversa de doble vida que tenía esta familia. Sí, que se vio es reflejado. Más fácil. Sí. ¿Es más fácil grabar películas basadas en hechos reales o no? No sé si es más fácil. Depende muy. Sí, seguro, a juzgar por lo que ha pasado en los últimos años, seguro es más comercial. Porque vos ya estás apelando a algo que la gente conoce, y bueno, y si la historia es interesante, obviamente ya tenés un gancho de entrada. Después tenés que lidiar con ciertas cosas, o sea, sobre todo el director tiene que decidir si va a ser fiel a la realidad o si va a generar un relato basado en eso, pero le va a agregar condimentos dramáticos. No sé, por ejemplo, por poner el ejemplo del Clan, recuerdo que teníamos ciertos condicionamientos respecto a los nombres que se podían mencionar, porque creo que la cuestión legal era que si estaba en la causa judicial se podía usar, si no estaba en la causa judicial no se podía usar porque podía ser un riesgo para la productora encarar una demanda si alguien se quejaba. Entonces, bueno, está ahí, es un poco más complicado por ahí para el director. Para mí como fotógrafo lo que me pasa también es que cuando son casos como el Clan o el Ángel, que son cosas que la gente de alguna forma tiene alguna información visual de eso, ¿no? Ya sea, bueno, la gente que lo vivió, ustedes ya veo que los tres son muy jóvenes, por ahí ninguno de los tres vio eso en las noticias, pero yo recuerdo cuando yo era joven y vi la noticia del Clan Puccio en televisión. Entonces yo lo que hice en esa película fue intentar conseguir una imagen que de alguna manera remita a mis recuerdos de esa época. Y entonces por ahí hice una imagen que en sus colores se asemejaba a las fotos familiares que yo tengo de esa época. Porque me parece que también es una manera de complicidad con el espectador de decirle, bueno, estos colores y estos tonos que a vos te resultan familiares vienen por ahí, digo. Claro, estoy robándome de sus recuerdos, digamos, para tratar de sumarle a la historia y de hacer que el espectador lo relacione con su pasado. Lo mismo con El Ángel, también en cierta forma, si bien es una peli que trata de unos años antes, yo me referencié más en el tipo de fotos de diapositivas que yo recordaba que mi abuelo sacaba en aquella época, y bueno, fue eso la base que puse para eso. Pero por otro, también lo que pasó en El Ángel, distinto del Clan, que por ahí en el Clan estábamos contando la historia muy parecido a como la gente la había conocido, a lo que le habían contado los medios a la gente. En El Ángel
la aproximación fue distinta. Luis Ortega, el director, no quería retratar a este monstruo asesino que los medios describieron cuando lo atraparon, sino que quería retratar a este joven despreocupado, inconsciente de la consecuencia de sus actos, y quería retratar como su visión alterada, pero que no era oscura y morbosa, sino al revés, era llena de color y despreocupada. Entonces era un poco más difícil, me parece fue un desafío más interesante el del Ángel, porque era cambiar la manera que la gente pensaba que iba a ser esa historia. Yo me encontré con mucha gente que decía, fui a ver el Ángel, pero no es la historia de un asesino despiadado. Pero bueno, está bien, está bueno. Claro. Me parece que está bueno era eso otro punto porque, de vista, claro. sí. claro, la historia del asesino despiadado ya la vimos en los diarios y la podemos buscar en YouTube los videos si querés ver eso. Sí. Lo interesante es contar la historia desde otro punto de vista. Y a gusto personal, ya para saber la opinión de una persona que sabe realmente y no escucharnos como siempre que nos recomendamos series o películas, vos a nivel mundial, ¿qué serie o película te ha gustado mucho y sobre todo desde tu trabajo, ¿no? Desde la parte fotográfica? Medio difícil, la verdad que me cuesta bastante. La verdad que series no encaré demasiado, me cuesta. Sí vi las clásicas, que eso, Breaking Bad, obviamente, que están muy bien hechas. Ahora hace poco vi un poco de Mindhunter, que también está buena. En películas trato de ver las cosas más variadas. Me gustó mucho Parasite, digamos que fue bastante exitosa. Me parece que es muy buena y muy precisa en su manera de contar. También me gusta el cine de Yorgos Lanthimos, que es un griego que viene haciendo unas películas muy interesantes. Yo por ahí empecé por las últimas y ahora estoy empezando a ver las anteriores y todas tienen algo muy bueno. Pero bueno, la verdad que sobre todo eso, trato de mirar películas, las series me estoy conectando recién más ahora voy a debutar haciendo una serie en esta nueva era de streaming que el mes que viene me estoy viajando a Uruguay porque la serie se filma allá, y entonces estoy ahora recién poniéndome a tono mirar con las series, series, claro. Sí, pero la verdad que ahora hay una oferta por un lado es una oferta muy variada la que te dan las plataformas de streaming, y por otro lado me preocupa un poco que al estar convirtiéndose las plataformas de streaming en productoras, también están formateando la forma en que se hacen las cosas, ¿no? Están como dirigiendo, no sé, también estoy empezando a ver eso, que las series por ahí se repiten o que toman recursos mucho uno de la otra, y eso no sé si está bueno que se encierren tanto dentro de su propio lenguaje. Me parece que el desafío ahora es tratar de hacer algo distinto, y por ahí las plataformas de streaming están buscando la serie que la rompa como Breaking Bad o que la rompa como Mindhunter, no sé, están como queriendo, referenciándose demasiado en sí mismas. Pero bueno, ese es un desafío que nos toca en este tiempo. Y en esta serie que vas a ir a filmar a Uruguay, ¿de qué trata un poco? Bueno, es una serie que originalmente la serie transcurre en San Pablo, es una serie para Netflix, para Brasil. Uh-huh. La íbamos a filmar gran parte en San Pablo y algunas pocas cosas en Uruguay. Ahora, con toda esta cuestión del COVID, como Brasil está muy complicado, se pasó la mayoría del rodaje para Uruguay y solo vamos a ir a filmar a Brasil los exteriores, que es lo que es indispensable, digamos, que suceda ahí. Y es una historia policial, pero desde el punto de vista de los abogados. Digamos, hay una abogada defensora que está protegiendo o queriendo defender a una mujer malamente acusada. Mira, está bueno, la verdad, interesante. Y ahora se viene un estreno en Netflix, que estuviste vos trabajando, Julián, que se llama Crímenes de Familia, que la protagonizan Cecilia Roth y Miguel Ángel Solá. Es tu último trabajo, ¿no? Sí, correcto. Bueno, es mi anteúltimo. Mi último trabajo, que recién lo terminamos ahora y se entrega a Netflix creo que el mes que viene, es una película de Carlos Sorín con Valeria Bertuccelli, que bueno, esa se va a llamar El cuaderno de Tommy. Pero bueno, el anterior a ese es este que comentabas, Crímenes de Familia, que casualmente tiene un argumento
un poquito similar a esto que les acabo de contar. También tiene que ver mira. con ámbitos judiciales, pero está más contado desde el punto de vista de la víctima, no está contado desde el punto de vista de los abogados. Claro. Pero bueno, es una peli muy interesante que no solamente, ojalá la puedan ver pronto porque tiene ciertos condimentos que nos hacen pensar en la relación de poder entre una empleada doméstica de una casa de buen nivel en Recoleta y sus patrones. Y bueno, no está metido el tema del aborto, pero sí hay algo similar ahí en el medio. No quiero develar demasiado. No, está bien. Está bien. Mirá qué bueno. Bueno, Julián, gracias, te agradecemos. Para nosotros fue un placer charlar con vos. Nos quedaríamos charlando. Sí, toda la tarde. No tenemos mucho más tiempo. Pero gracias de verdad y bueno, vamos a estar pendientes a los nuevos estrenos. Sí. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, un gusto también que se interesen por este tipo de cosas en radios como la de ustedes, que es una filial de una radio más grande, pero está buenísimo que tengan su núcleo en el interior del país. Así que bueno, un gran saludo a la gente de Bahía Blanca. Abrazo, Julián. Gracias. Chau. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más de Cultura.